Economía del Diario, será la encargada de moderar esta mesa. Laura, cuando quieras. Muchas gracias, Neus. Muchas gracias a todos por participar, a las personas que nos siguen aquí por streaming. Vamos a organizar la mesa un poco al principio, esta mesa sobre economía circular, que creo que a lo mejor muchos hemos oído y muchas hablar de ello, pero no tanto lo sabemos aterrizar y concretar en qué supone en la práctica. Entonces, vamos a hablar con cada uno de nuestros ponentes de diferentes ámbitos sobre qué es esto de la economía circular y en qué se traduce. Y después vamos a intentar debatir un poco sobre el ERTE, esta inversión histórica europea que pretende cambiar y modernizar, ¿no?, la economía y el tejido productivo español. Entonces, muchas gracias, Andrés. Comienzo contigo. A lo mejor muchas empresas todavía no están tan afincadas en el tema de la economía circular. En ENCE sí que consideráis que es parte de vuestro modelo de negocio. ¿En qué se concreta esto en el funcionamiento de la empresa? Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente nosotros consideramos que la economía circular está totalmente alineada con nuestro modelo de negocio. Porque, bueno, para empezar, para quien no conozca mucho la compañía, ¿no?, nosotros tenemos dos líneas de negocio. Por una parte tenemos la producción de energías renovables, sobre todo con biomasa, y luego por otra parte tenemos la producción de celulosa, ¿no? Entonces, ¿por qué consideramos que estamos alineados con la economía circular? Bueno, pues porque a partir de un recurso natural, un recurso renovable, un recurso local, producimos productos que son reciclables y que son muchas veces sustitutivos de otros productos que no se pueden reciclar o que derivan de materias primas procedentes del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros como economía circular? Y en la línea de lo que tú comentabas, ¿no?, ¿cómo se puede aterrizar esto un poco? Economía circular muchas veces pensamos que tiene que ver con residuos, con el reciclar, lo que comentábamos, ¿no?, menos usar y tirar. Para nosotros tiene que ver con todas las fases de la cadena de valor, desde lo que es la materia prima que utilizamos, es decir, que es una materia prima renovable, que sea una materia prima local. Por otra parte, tiene que ver con el proceso de producción, que en ese proceso de producción sea eficiente, lo más eficiente posible, que en ese proceso de producción se generen la menor cantidad de residuos posibles y que además los residuos que se generen, evidentemente, tengan pues, opciones de reciclaje, reutilización, de valorización y que no acaben en el vertedero, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, pues el proceso de producción de celulosa es un ejemplo perfecto de esto, porque a partir de la madera nosotros generamos celulosa, casi todos los aditivos que se utilizan en el proceso se recirculan en el propio proceso, se recuperan en el proceso y además no generamos prácticamente residuos que vayan al vertedero. De hecho, menos del 1% de los residuos que generamos los enviamos al vertedero, ¿no? Tenemos unas tasas de valorización reciclaje superiores al 99% y esto nos ha valido la certificación de residuo cero de AENOR, ¿no? Además, en este mismo proceso también aprovechamos las partes de la madera que no podemos utilizar para producir celulosa para generar energía renovable in situ y alimentar al propio proceso sin que dependamos de fuentes de energía externas. Incluso generamos más de la que necesitamos y la vertemos a la red, ¿no? Y luego, después del proceso de producción, lo que tenemos también que pensar es en los productos que producimos, ¿no? Desde el ecodiseño de los productos, es decir, que sean productos que desde la misma fase de diseño se diseñen pensando en que tengan el mínimo impacto ambiental posible. Nosotros también estamos trabajando en esta línea, por ejemplo, pensando en nuevos tipos de celulosa que tengan mejores perfiles ambientales, sean más sostenibles, como la celulosa que producimos no blanqueada, ¿no? Naturcell la llamamos, que tiene muchas aplicaciones prácticas, en muchos casos sustituyendo a materiales plásticos, por ejemplo, sustituyendo bandejas para la industria de alimentación, para la industria del envase, polímeros, por ejemplo, para tratamiento de superficies, para fabricar conglomerados, hasta bolsitas de té, ¿no?, que pueden tener, pues pues eso, no están blanqueadas y tienen un mejor perfil ambiental. Y luego, después de los productos, tenemos también que pensar en qué soluciones estamos dando para circular otros sectores y qué soluciones estamos dando también para facilitar que el consumidor también cambie ese modo de consumir que tiene, ¿no? Ofrecer soluciones más sostenibles y más circulares a los consumidores. Que yo creo que lo podemos abordar después también en la parte de qué oportunidades nos abre este PERTE, ¿no? Voy a continuar con Azahara. También estamos hablando de intentar cambiar también muchas lógicas que tenemos muy instauradas en nuestro modelo económico, de usar
utilizar, tirar, ¿no? Imagino que eso revierte al final en cambios de modelo productivo de ciertas empresas que se tengan que reconvertir. Esto también afecta a trabajadores y trabajadoras. Desde el sindicato, ¿cómo abordáis, ¿no?, este cambio hacia la economía circular? Sí, nosotros, bueno, para empezar, desde el movimiento sindical consideramos que este impulso a la economía circular, ¿no?, como parte de la estrategia de transición ecológica, es fundamental para alcanzar un modelo productivo más sostenible y bajo en carbono. También, como sabemos, el actual este modelo unidireccional tiene un gran impacto ambiental, que no me voy a detener, ¿no?, por el tiempo a comentarlo. Y nosotros consideramos que es necesario realizar esta transición ecológica a una economía más sostenible, estableciendo la economía circular como una alternativa al actual modelo, ¿no?, donde se reduzcan al mínimo las pérdidas que genera en el proceso y se optimice el uso eficiente de los recursos, ¿no?, recuperando y reutilizando todo aquello que sea posible. Ahora bien, el desarrollo de esta transición hacia un modelo de economía circular va a tener indudablemente un impacto en el mundo laboral, en el empleo y en las condiciones del trabajo. En este sentido, lo que quiero decir es que habrá puestos de trabajo que se pierdan, se crearán otros nuevos y, sobre todo, lo que va a haber una transformación y adaptación de los puestos de trabajo y de la actividad de la empresa. Y de aquí la importancia que defendemos desde el sindicato, que es el concepto de transición justa, lo que implica adoptar medidas orientadas a facilitar a mitigar los impactos negativos de esta transición, como facilitar la adaptación de las personas trabajadoras a los nuevos escenarios de actividad económica y empleo. Y esto es una cuestión clave, ya que si no se adoptan estas medidas, se puede generar un rechazo por parte de la población. Cuando hablamos de estas medidas, lo que me refiero es al desarrollar políticas de apoyo para las personas trabajadoras, ¿no?, de aquellos sectores que se vean afectados negativamente, también medidas para favorecer la calidad de los puestos de trabajo o políticas de cualificación, recualificación. Y aquí es importante también incluir la dimensión de género y evitar reproducir las brechas de género en los nuevos empleos verdes que se van a crear. Y, por último, lo que quiero remarcar es que en este escenario la participación de los interlocutores sociales a través del diálogo social se constituye como una condición necesaria para garantizar que esta transición se haga de una forma justa e inclusiva. Pues nos permite a los sindicatos anticiparnos y gestionar de forma proactiva y equilibrada los procesos de cambio y sus efectos. Gracias. A Juan, como figura también del ecologismo en España y además con ese paso a la política y a la acción política y pública, ¿en qué punto, cuando afrontamos esta inversión tan ambiciosa, en qué punto se encuentra la economía circular bajo tu punto de vista? Y no sé si la política, ¿no?, los poderes públicos, ¿cómo notas, qué ambición crees que tienen en este ámbito a día de hoy? Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a esta jornada y a esta mesa. Primero me gustaría, digamos, explicar un poco de dónde viene el concepto de economía circular, porque es uno de esos conceptos creados por el ecologismo, por el movimiento ecologista, ¿no?, que además corren el riesgo, una vez más, como ha ocurrido con muchos otros, de ser deglutidos por el sistema, transformados y pervertidos, ¿no? La economía circular surge de la imitación del comportamiento de la naturaleza, ¿no?, en el sentido de que si coges un bosque tropical, por ejemplo, o bueno, cualquier ecosistema, en los ecosistemas no hay residuos, es decir, lo que una especie desperdicia, otra lo aprovecha y así sucesivamente, ¿no? El ejemplo claro de los bosques tropicales, donde al final pues toda la hojarasca que van perdiendo los árboles es el humus que conforma el suelo, que servirá para alimentar a los árboles siguientes, los cadáveres de unas especies sirven para alimentar a otras, etcétera, etcétera. Eso es la economía circular, la imitación de la naturaleza, ¿no?, frente a la economía lineal, que es fundamentalmente el sistema productivo humano, ¿no?, que nosotros extraemos materiales del territorio, los procesamos en fábricas, producimos objetos y en todo este proceso vamos generando residuos y al final esos objetos se convierten en residuos, con lo cual el proceso es lineal, a diferencia de la naturaleza, que es circular. De ahí viene el concepto de economía circular, que es un concepto asimilable al concepto de residuo cero, que creo que es
eso se entiende muy bien, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo yo creo que se han dado pasos recientes bastante importantes en materia legislativa. De hecho, acabamos de aprobar no hace un mes todavía una nueva ley de residuos que precisamente lo que trata es de acercarnos a ese modelo de economía circular, ¿no? ¿Cómo? Pues, en primer lugar, prohibiendo algunos productos de usar y tirar, pocos, se han prohibido 10, de acuerdo con la directiva europea, pues las pajitas de plástico, las tazas, los cubiertos, en fin, 10 productos. No es demasiado, yo creo que hay que ir más allá, pero es un primer paso para la reducción, ¿no? Luego, en esta línea de la prevención, por ejemplo, pues se introduce la obligación de las grandes superficies de la venta a granel para reducir por lo menos una parte, para reducir el envasado. Es decir, que la ley contempla avances bastante relevantes en muchos aspectos, en lo que es prevención, en lo que es recogida también, porque se introduce en España por primera vez lo que se llama el sistema de depósito, devolución y retorno, que es lo que hacíamos de chavales cuando te mandaban a devolver los cascos, ¿no? Entonces el tendero te daba las botellas de vino para tu padre, pero tú tenías que llevar el casco, si no, no había vino, ¿no? Pues esto es exactamente los sistemas de depósito, que ahora es una versión moderna, con máquinas que tú echas el residuo y te devuelve un dinero. Hasta ahora eso pues no funcionaba en España, sí en otros países europeos, donde tiene unos altos niveles de recuperación, y por ahí también se está trabajando, ¿no? Además, se introducen cosas como la recogida separada de la materia orgánica, que es un tema que es fundamental y que lleva demasiados años de retraso. En fin, lo que trata esta nueva ley de residuos es de cambiar el concepto de qué hacemos con los residuos que producimos al concepto de cómo podemos vivir produciendo menos residuos. Esa es la diferencia, digamos, filosófica y que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque si no, al final, pues nos encontramos con un gran volumen de material que acaba siendo un problema, que no sabemos qué hacer con él, que hay que llevarlo a vertederos, los vertederos se colmatan y tenemos una crisis de residuos muy importante, que va emergiendo cada cierto tiempo, pero que está ahí, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo hacia el que yo creo que desde la legislación estamos avanzando, porque yo no creo mucho en aquello de que tú con tu actitud, es decir, si tú no quieres la pajita de plástico, evidentemente eso es positivo, pero si lo prohíbes va a ser mucho más fácil, porque hay alternativas, ¿no? Para todos los productos de usar y tirar hay alternativas. Entonces yo creo que es necesaria la acción legislativa, la acción gubernamental, para avanzar en este proceso de hacer más circular la economía, de reducir los residuos, ¿no? Me parece que dejarlo todo, y con esto termino, dejarlo todo a las fuerzas del mercado es abocarnos a la situación en la que estamos, de que continúen aumentando las basuras, los residuos y la contaminación. Gracias. Para Pere, creo que te hemos cambiado el título y te hemos ascendido, nos ha parecido bien, pero te presento bien como delegado especial del Estado en el consorcio de Zona Franca. Coméntanos, desde esta institución, que además tiene acceso a un polígono muy amplio, ¿cómo se fomenta y qué habéis hecho para intentar impulsar la economía circular? ¿Y qué estamos haciendo? Pero en realidad, permitidme que dé las gracias al diario.es por esta oportunidad, no solo de esta sesión concretamente, sino durante toda la jornada, porque me ha parecido muy interesante. Cuando Juan estaba explicando el tema del bosque, etcétera, yo recordaba, porque tengo que reconocer aquí, tengo que confesar que soy una especie de bicho raro, porque yo soy biólogo, microbiólogo además, pero recordaba cuando hacía prácticas de ecología en los bosques del Montseny, que íbamos allí a hacer prácticas, a calcular la biomasa y todas estas cosas. Y me diréis, hombre, ¿y todo esto cómo se puede aplicar en un ámbito industrial y logístico como el de la Zona Franca? Primero, ¿qué es el consorcio de la Zona Franca? Porque todo el mundo sabe lo que es el puerto, todo el mundo sabe lo que es el aeropuerto, en el puerto entran y salen barcos, en el aeropuerto igual con avión, y el polígono, bueno, somos uno de los mayores polígonos industriales de España, de titularidad pública, y eso es muy importante, y es un consorcio de la Zona Franca que administra este polígono, no le cuesta ni un euro a los contribuyentes porque se autoabastece económicamente y además inyecta recursos al sistema en forma de promoción económica y en forma también de experiencias que tengan que ver con la economía circular y con la creación de oportunidades también y de puestos de trabajo. Nosotros hicimos un plan estratégico hace ya aproximadamente unos 3 años
en el cual uno de los puntos fundamentales era el de la sostenibilidad. ¿Cómo se aplica la sostenibilidad genéricamente a un lugar donde hay fábricas y centros logísticos? Y eso de entrada puede ser complicado, ¿no? Porque camiones, trailers, movimiento, humo, contaminación, nada circular, residuos, etcétera, etcétera. Pero es evidente que en aplicación además necesaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el circulito este que llevamos aquí y que es imprescindible porque no hay otro mundo. El mundo se acaba y por lo tanto o conseguimos que todo funcione y todo se recicle y todo vuelva al sistema o vamos a tener serias dificultades, especialmente las nuevas generaciones. Pero ¿qué hemos hecho? Os voy a dar un par o tres ejemplos. El tema del agua, que se habla mucho, ¿no? Nosotros reciclamos el agua en un lugar, Delta del Llobregat, reciclamos el agua utilizada pues, para mantener los espacios verdes, para mantener también determinadas actividades económicas que necesitan este recurso. Por tanto, intentamos que el circuito del agua sea lo máximo de cerrado posible. Otro ejemplo, el ejemplo de, y esto estamos colaborando con el puerto, algo que está tan de moda ahora que es el tema del gas. Llega gas licuado al puerto. Antes no era muy evidente, pero en el tema de la crisis de la energía, porque efectivamente tenemos dos temas que son fundamentales, la energía y los residuos. No solo, pero la energía y los residuos, y hemos visto que ahora estos dos temas influyen muy claramente en nuestro modo de vida. Bueno, pues llegan gas licuado al puerto en alta presión y bajísimas temperaturas. Al regasificar este gas licuado, se libera energía en forma de frío, de calor, y esta energía la aprovechamos tanto en el polígono industrial como en algún barrio que es anexo, digamos, a este espacio, de manera que podemos fabricar frío o calor. Es otro ejemplo de una energía que antes se disipaba y que ahora se aprovecha. Y hay otro ejemplo. El año pasado, cuando estuve aquí, traje unos plafones. Siento haber defraudado al público porque este año no traigo ningún plafón. Pero hace 3 años que iniciamos una experiencia que es una incubadora de impresión 3D. Y me dices, hombre, ¿qué tiene que ver la impresión 3D con la economía circular? La impresión 3D, que es fabricación aditiva, no es extractiva, es aditiva, de manera que hay una impresora que en vez de imprimir en 2 dimensiones, imprime en 3 dimensiones. Y todo el material que sobra de esta impresión va a parar a un recipiente y se vuelve a reutilizar de manera nuevamente. Por tanto, es una forma de fabricar que no produce residuos, que es aditiva, que se recicla el producto que se crea y que además crea oportunidades también. Antes la representante del sindicato ha hablado de los nuevos trabajos. Es evidente que van a desaparecer muchos trabajos con la nueva economía, con la nueva industria, pero nosotros no nos resignamos a la pérdida de estos puestos de trabajo, sino que exploramos nuevas oportunidades. La fabricación aditiva es una oportunidad y nosotros nos ponemos el casco de explorador y exploramos este mundo. En 3 años hemos incubado ya 85 empresas. Hay quien fabrica saxos, hay quien fabrica gafas, otros que fabricamos respiradores en plena pandemia. Y es otra demostración que desde un ámbito industrial y logístico se puede aportar algo a esta economía circular. Y por último, y acabo, el tema de impregnar a las actividades económicas que tenemos allí, empresas, privadas, y nosotros creemos mucho en la relación entre lo público y privado, impregnar a todas estas actividades económicas de la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, todos ellos. Pues muchas gracias a todos. Lo que me gusta de la mesa que me ha tocado es esa variedad, ¿no?, de perspectivas que yo creo que ahora vamos a abordarlo en cuanto al PERTE. Este PERTE supone una inversión histórica, nunca destinada, se ha destinado tantísimo dinero, ¿no?, 492 millones de ayudas públicas a fomentar la economía circular y con lo que se pretende también movilizar muchos más recursos, más del doble, en los próximos años. Toda esta cantidad de dinero es una oportunidad, ¿no?, para el país, pero también hay que saber focalizarla, ¿no? Entonces, desde vuestros diferentes puntos de vista, ¿dónde puede España destacar? ¿Dónde tiene que focalizar más inversión? ¿Dónde tenemos verdaderas oportunidades de que este dinero sea realmente invertido de manera transformadora? Empezamos, si queréis, vamos con el mismo orden, si queréis. Muy bien. Andrés.
Pues sí, efectivamente esto es una oportunidad muy importante. Efectivamente, si se hace bien, ¿no? Entonces, hay que canalizar estas inversiones a proyectos transformadores, a proyectos que ataquen los principales retos que tenemos ahora mismo, ¿no? Como para conseguir de verdad una recuperación verde y una recuperación justa, ¿no? En línea con lo que comentábamos. Entonces, por supuesto, uno de los pilares tendría que ser la transición energética y otro de los pilares creemos que tiene que ser esta economía circular. Y en cuanto a economía circular, yo creo que los proyectos más transformadores serían aquellos que ayudasen a cerrar ciclos productivos, lo que comentaba antes Juan, ¿no? Ciclos productivos y ciclos de consumo que ahora mismo están abiertos, son lineales, pues que ayudaran a cerrarlos o bien proporcionando nuevas materias primas renovables para sustituir materias primas como los plásticos, ¿no? y prevenir la fabricación de esos artículos de un solo uso y también cerrar esos ciclos productivos aprovechando las potencialidades que tiene España, ¿no? Nosotros, por ejemplo, queremos aprovechar este PERTE. Tenemos dos proyectos para presentar que van muy en esta línea, ¿no? Uno de los proyectos consiste en la valorización de uno de los componentes de la madera que comentaba antes, ¿no? Nosotros estamos dentro del sector forestal, del sector industrial, utilizamos la madera y hay una parte de la madera que no podemos utilizar para producir celulosa. Esta parte de la madera, que es la lignina, ¿no? Que sirve como pegamento pegamento natural de las fibras de la celulosa, tiene un enorme potencial para sustituir muchos productos químicos derivados del plástico, ¿no? o de la industria petroquímica. Productos de todo tipo, desde poliuretanos, poliésteres, incluso aditivos para el asfalto, en vez de las mezclas bituminosas derivadas del petróleo, hasta productos de la industria farmacéutica o alimentaria, como la propia, no sé, vainillina, conservantes, un montón de productos, ¿no? Nosotros lo que queremos es utilizar estos fondos para poder valorizar esa lignina y poder dar la oportunidad a todas estas industrias de utilizar un producto renovable en lugar de estos productos procedentes de la industria petroquímica, ¿no? Y cerrar así ese ciclo. Y luego tenemos otro proyecto que también va muy en esta línea de circularizar, en este caso el ciclo, la industria del papel, que es utilizar cartón reciclado para producir celulosa mixta, no solamente con fibra virgen procedente de la madera, sino con fibras procedentes de este cartón reciclado. Y desde el mundo del trabajo, ¿qué oportunidades, qué empleos se pueden crear? Bueno, sí, en línea también con lo que estáis comentando, ¿no? Este PERTE supone una oportunidad, ¿no?, para impulsar esta transición y sobre todo la consolidación de toda la cadena de valor asociada a la economía circular puede tener un impacto social y territorial potencialmente positivo. Voy a concretar con un par de ejemplos. Por ejemplo, por dar también dos cifras, la tasa de reciclado de residuos en España en 2019 fue el del 37%. La cantidad de residuos vertidos en España del 57,2%, frente a la media europea que era de un 24%. Esto se aleja mucho todavía de los objetivos que marca la Unión Europea. Por ello, sería necesario inversión en infraestructura de tratamiento de residuos, así también como inversiones para mantener dicha infraestructura. También los proyectos relacionados con la simbiosis industrial, pero lo que quiero remarcar aquí que en cualquier caso de asignación de fondos para proyectos, desde comisiones lo que pensamos que se debe fomentar aquellos que cumplan con una serie de requisitos. Voy a citar algunos. Que sean proyectos tractores, que realmente transformen nuestro tejido productivo, que contribuya al equilibrio sectorial y territorial de la economía, evitando el riesgo que se concentre los proyectos en aquellos sectores y territorios que tienen una mayor capacidad de partida, también que contribuya a aumentar el tamaño medio de las empresas, que impulse la cooperación entre empresas y territorios, fortalezca los procesos de transición justa, creando empleo de calidad y reduciendo las brechas de personales, ¿no?, en plan de género, edad, precariedad, etcétera. Y también, por último, importante que toda la capacidad productiva en relación a los proyectos sea propia. Porque una de las principales preocupaciones que tenemos desde Comisión es que estos fondos se gasten en España, pero que el empleo de calidad y toda la fase de producción, que es lo que añade más valor, se localicen fuera. Quedo aquí. Muy bien. ¿Juancho? Bueno, yo voy a discrepar un poco.
porque yo creo que estos fondos no tienen que ir a proyectos de tratamientos de residuos y demás, porque me parece que eso es algo que... Yo creo que estos fondos tienen que destinarse a proyectos que realmente vayan a la innovación, al impulso empresarial, al impulso del empleo. Creo que en ese sentido, la segunda parte de los elementos que has dicho estoy muy de acuerdo. Sí, no, lo primero era un par de ejemplos por los datos, pasándome. A mí me parece, digamos, un ejemplo concreto, ¿no? Yo creo que ahora tenemos una crisis de los metales, ¿no? Los metales están subiendo de precio por toda la situación internacional que vivimos, hay mucha discusión. También el impacto ambiental de la minería es muy grande. Y, sin embargo, hay un consenso y hay un informe muy interesante de Ecologistas en Acción que dice que la mayor cantidad de recursos de metales están en los residuos, ¿no? Y que, por lo tanto, si somos capaces de desarrollar tecnologías y de desarrollar fórmulas para recuperar esos residuos, pues pongamos, por ejemplo, el litio, ¿no? El litio de las baterías. Pues en este momento las baterías de litio, el litio no es recuperable, ¿no? Si somos capaces de, por ejemplo, de recuperarlo, pues vamos a cerrar el ciclo o por lo menos evitar el que aumente la necesidad de proyectos mineros. Entonces yo creo que estos fondos en materia de, al igual que en energía, tienen que ir a la innovación, a las energías renovables, a la búsqueda de sistemas de almacenamiento energético, etcétera. Pues yo creo que en el tema de la economía circular tiene que ser igual. Tenemos que destinarlos realmente a proyectos que nos permitan mirar al futuro y mirar al futuro con garantías de que vamos a hacer cosas nuevas, cosas innovadoras y cosas realmente útiles, ¿no? Porque yo creo que si enterramos ese dinero otra vez bajo toneladas de residuos que suponen esas plantas, pues realmente estaremos en las mismas, ¿no? Creo que sería una equivocación. Tenemos que utilizar los recursos para que nuestra industria y nuestro empleo vayan hacia adelante. Vayan hacia adelante en términos de economía circular y en términos de sostenibilidad, lógicamente, para cambiar el paradigma actual de industria contaminante y además en declive, ¿no? Pere, ¿cuáles son nuestras principales oportunidades, al menos en el terreno en el consorcio de Zona Franca? Os voy a dar un ejemplo en el tema de los residuos. Nosotros hemos invertido en un edificio de 17.000 metros cuadrados, que se llama Difactor, allí en el polígono industrial. Quedan todos invitados para visitarlo. Y en ese edificio se trata de hacer cosas que tengan relación con la industria 4.0. Por aquello que decíamos, ¿no?, de explorar nuevas oportunidades. Y ahí hay robótica, sensórica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresión 3D, todo esto. Y hay una empresa que se dedica al tema de los residuos. Utiliza la inteligencia artificial para detectar y pescar, entre comillas, fracciones que tienen que ver con la recuperación de todo tipo de residuos. Probablemente puede detectar metales, y ahí la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías nos ayudan mucho a poder crear este mundo que evoluciona de una manera muy rápida y que es muy útil a la hora de aplicarlo a la economía circular. Pero yo quisiera hablar también de otro PERTE que no tiene que ver directamente con la economía circular, pero tiene que ver con la circulación. Es parecido. El del vehículo eléctrico y conectado. Nosotros estamos participando de una manera muy clara en este PERTE, que de todas maneras ahora todo parece que sean los Next Generation. Antes he comentado el tema de la impresión 3D. Ya lo hicimos con fondos europeos, antes de que se inventara el Next Generation. Pero ahí había fondos para impulsar esta nueva economía, esta nueva forma de fabricar. Pero en el vehículo eléctrico y conectado, ahí hay muchas oportunidades también. Nuestro polígono industrial se va a convertir en un circuito de pruebas que tiene que ver con vehículos de todo tipo, pero también con vehículos de gran tonelaje. Y eso es muy importante. Hemos abierto la primera hidrogenera de España que genera hidrógeno verde para alimentar otro proyecto que también viene de Europa, de Transports Municipals de Barcelona, que es autobuses movidos por hidrógeno. Ya está alimentando un autobús de una línea, pero muy pronto va a alimentar todos los autobuses de hidrógeno de todas las líneas y tenemos la esperanza de que en un lugar donde se mueven muchas mercancías, recuerdo, está el polígono industrial que comentaba antes, pero está el puerto, está el aeropuerto, está Mercabarna, y ahí yo creo que va a ser un centro neurálgico de, además de tratamientos de residuos, de economía circular, de nuevas oportunidades para el mundo del trabajo, etcétera, va a ser un lugar donde vamos a poder experimentar sobre las nuevas formas de movilidad
y además las nuevas formas de movilidad sostenible. Y ahí estamos en el hidrógeno, ahora el litio parece que es lo que alimenta las baterías, pero mañana pueden ser los nuevos materiales, el grafeno, otros materiales, otras tecnologías. Pero lo que yo creo que es positivo es que veo que hay mucha velocidad a la hora de adaptarse, tanto del mundo público como del mundo privado. Y eso es lo más importante, porque tiempo no tenemos. Y por lo tanto hay que imprimir velocidad a todo esto. Esto es un poco el paso a la siguiente pregunta y es qué retos tenemos, ¿no? ¿Qué elementos consideráis que hay que cambiar? ¿Algunos obstáculos en el camino para hacer que esta inversión sea realmente transformadora, que llegue a las empresas? Tenemos un tejido empresarial, sobre todo de pymes, ¿no? De pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los retos para que este dinero sea realmente transformador en nuestro tejido productivo? Bueno, pues yo creo que me gustaría mencionar varios retos. Por una parte, lo que comentábamos antes, ¿no? De que no se pierda esa oportunidad de provocar el mayor impacto positivo posible y que se canalicen los fondos hacia proyectos que no solamente tengan un impacto en lo que es la circularización del tejido productivo, sino también pues eso, que se pueda aprovechar para frenar la despoblación, para frenar la desindustrialización de las zonas rurales, ¿no? Y también, por ejemplo, otro reto es que se tenga una visión más holística de los proyectos y de todas las cadenas de valor, ¿no? Comentábamos antes el concepto de simbiosis industrial, eso es muy interesante, porque si bien en el PERTE se reconocen algunos sectores prioritarios, para poder circularizar esos sectores, el sector textil, el sector del plástico, por ejemplo, que se mencionan ahí, para poder circularizar esos sectores es fundamental trabajar en toda la cadena de valor, es fundamental que haya empresas que puedan proporcionar material renovable para circular esos sectores, es fundamental también que haya una infraestructura de reciclaje y reutilización de los residuos de esos sectores, ¿no? Entonces, ver con esa visión holística todas las cadenas de valor y no solamente las actividades principales de esos sectores, sino también las actividades facilitadoras o las actividades de toda la cadena que es necesaria para poder llegar a esa circularización de los sectores, ¿no? Y luego ya casi más a nivel, yo creo que también es fundamental la agilidad por parte de la Administración, tanto a la hora de dar las pautas, ¿no? Visibilizar pues, cuando que salgan las convocatorias lo antes posible y que se agilicen los trámites una vez que las empresas pues, lancemos nuestras candidaturas a esas convocatorias, ¿no? ¿Azara? Bien. Bueno, nosotros desde comisiones consideramos que se debe afrontar algunos retos y sobre todo algunos relacionados con las debilidades que presenta nuestro modelo productivo, debilidades estructurales me refiero. Comento algunos. Atomización de la estructura, la gran atomización de la estructura empresarial que existe, la escasa cultura de cooperación en toda la cadena de valor empresarial, también la inexistencia que hay de espacios de cooperación federal entre las comunidades autónomas, el desequilibrio territorial en la estructura sectorial, el bajo nivel de innovación que tienen las empresas, la elevada precariedad de empleo o la brecha de género. También hay una debilidad en las capacidades que tienen las administraciones públicas de ejecutar estos fondos y también la debilidad del papel de la concertación social y la participación institucional. Y todo esto puede también traer unos riesgos para los trabajadores. Y comento un par de ellos. Que las inversiones que se hagan en estas nuevas actividades no supongan la creación de empleos de calidad y sostenible en el tiempo y que no se aborden bien los costes sociales y territoriales de esta transición. Juancho, ¿cómo llegamos a qué retos o qué obstáculos tenemos por el camino para llegar a implementar mucho más la economía circular? Yo creo que el primero es que realmente durante los últimos, no sé si años o décadas, la política de residuos ha sufrido un progresivo abandono, ¿no? Tuvo un punto álgido a finales de los años 90 del siglo pasado, en lo cual pues hubo bastante guerra de los residuos en muchos sitios, con la construcción de incineradoras, no sé qué, y eso generó mucha discusión sobre qué hacer con los residuos y todo esto, ¿no? Esa discusión luego prácticamente ha desaparecido porque en aquel momento pasamos de prácticamente el vertido incontrolado, ¿no? a lo que se llamó el vertido controlado, y entonces parece que los problemas ya no existían porque ya los residuos se llevaban aquí, se llevaban allí. Pero claro, cuando ahora uno analiza, pues vemos, primero, los datos que tiene la Administración son malos.
Es decir, ni siquiera sabemos cuántos residuos se están generando, dónde van. Esto en parte también tiene que ver con la privatización de la gestión, lo que se llaman los sistemas integrados de gestión, el tema de Ecoembes, por ejemplo. Es decir, Ecoembes da unos datos que no tienen que ver con la realidad. Luego, cuando se hacen investigaciones por parte de las organizaciones sociales, pues mientras Ecoembes habla de unos niveles de reciclaje del 60, del 70, del 80, pues las organizaciones sociales hablan del 20% de recuperación. Entonces, hay un choque de información que es muy importante. Esto, la nueva ley de residuos lo trata de abordar. Va a haber un sistema por el cual, por lo menos, tengamos una información clara de cuál es la cantidad de residuos que se generan y a dónde van. Es que, aunque parezca mentira, esta información todavía ni siquiera la tenemos, ¿no? Luego, las directivas europeas, pues en cierto modo fracasaron, porque la directiva de envases y embalajes era una directiva que tenía como objetivo la reducción en la cantidad de envases que se producían. Y, sin embargo, no ha conseguido eso, ¿no? Al contrario, los residuos de envases hoy son mucha mayor cantidad de la que eran hace 20 años, cuando se habló cuando se puso en marcha esta directiva, que tenía por objetivo reducir, pero luego es que en los procesos de elaboración de las leyes surgen de una idea buena, que hay que reducir los residuos, pero luego entran en juego los lobbies empresariales y demás, y al final resulta que lo que sale al final pues no tiene nada que ver con lo que en un principio se necesitaba, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario, al menos en una parte de la economía circular que es muy importante, que es la parte de los residuos, el principal reto es el que haya una transparencia, una claridad de la información, que sea accesible, que sea consensuada, es decir, que no haya discrepancias tan grandes, porque es que si no sabemos ni lo que producimos ni a dónde va, pues luego, claro, luego surgen mafias como las que ha habido. No sé si recordáis el informe el fuego de la fábrica de Chiloeches, aquí al lado, que luego se descubrió que era una trama mafiosa que utilizaba residuos industriales, o sea, que digamos que era una fábrica de tratamiento de residuos industriales, que lo que hacía era esos disolventes que cobraba su tratamiento como residuos tóxicos, los mezclaba con escombros y los llevaba a una escombrera aquí en la Comunidad de Madrid, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas, digamos que, en fin, nunca puedes evitar que haya actividades delictivas, pero por lo menos garantizar una transparencia, exacto, ¿no? Si Y hay un una control si para sabe, todos que facilite. Si se sabe, si se tiene la información, pues todas estas cosas creo que funcionarían mucho mejor. Entonces yo creo que ese es un reto básico, básico. Muy bien. Y Pere, de retos para el futuro. Sí, este tipo de actividades delictivas son las peores, porque no solo juegan con los que vivimos hoy en el planeta, sino que juegan muy en contra de las nuevas generaciones. Y esto me parece horrible desde el punto de vista moral. Moral y todo lo que queráis. Porque ahora me he despertado. O sea, gente que esté mezclando productos tóxicos, no sé qué, para ganar. Yo, de todas maneras, tengo que deciros que veo, y me alegro de que esta mesa virtual, porque no hay mesa, pero estamos aquí, bueno, haya un representante del mundo privado, una representante sindical, un legislador y un representante de la empresa pública. Porque yo he visto que las empresas privadas han evolucionado mucho y muy rápidamente en estos temas, relacionados con la sostenibilidad, el medio ambiente, todos estos temas. Esto empezó siendo una obligación mal, aquello, ¿sabes? Como una cosa que había que hacer, pero era un lastre en la actividad económica. Después pasó a ser una oportunidad de negocio. Dijeron, hombre, oye, si nosotros somos aquellos sostenibles y vamos con la marca verde y todo esto, oye, igual vamos a vender más producto, la imagen de la empresa mejora. Ostras, esto puede funcionar bien. Pero también creo que muchas personas que están ligadas a la empresa, al mundo de la empresa, lo ven ahora como una necesidad. Pasó de ser una obligación a ser un negocio y yo creo que cada vez tiene que ser más una necesidad para con el conjunto de la sociedad. Y esto tiene que ver con que se creen empleos de calidad, no solo empleos, digamos, precarios, y tiene que ver con que los legisladores legislen en esta dirección. Después siempre va alguien que se salte las leyes. Ha pasado en la historia de la humanidad, pero tiene que haber leyes que protejan este tipo de actividad.
Y por lo tanto, yo soy optimista. Ahora vamos a hacer, a final de este mes, el Salón Internacional de la Logística en Barcelona. Lo organizamos desde el Consorcio de la Zona Franca y hemos estado en muchos debates en el mundo de la logística. Y yo veo a los logísticos, digo los logísticos porque casi todos son hombres. Esto es otro elemento que tenemos que intentar, el ODS número 5 de la igualdad de oportunidades, pero veo a estas empresas que están muy orientadas, es decir, necesitamos que la logística funcione, pero que funcione bien. Que un producto que sale de un proceso de fabricación hasta que llega al usuario final, toda esta cadena de suministro, hombre, es interesante que funcione bien, que sea sostenible, porque tiene que cambiar también la imagen de la logística, ¿sabéis? Es decir, aquella logística en la que vemos un barco que se atraviesa en el canal de Suez y estamos todos preocupados porque yo creo que tenemos que transformarlo, tenemos que transformar los procesos de fabricación. Antes os hablaba de la impresión 3D. Oye, tenemos que fabricar más cerca, más y mejor. No podemos hacer que la fábrica del mundo esté en no sé dónde. En la pandemia hemos visto que fábricas textiles de aquí han empezado a fabricar mascarillas. Bueno, ha sido una adaptación. Todos nos hemos tenido que adaptar muy rápidamente. Pero creo que los diferentes mundos, yo lo veo, se están adaptando. Y es verdad, tenemos que elegir ejemplos de buenas prácticas y tenemos que denunciar sobre todo a los que se saltan las leyes. Pues muchas gracias a todos. Me comentan que se nos acaba el tiempo, ha sido muy interesante, os agradezco la participación y seguimos con las jornadas con Neus. Gracias. Gracias a todos. Realmente ha sido una mesa muy